Amén. Bendiciones, dándome bienvenida. Que hay un nuevo capítulo del podcast. Ayer si te das uma amaro tema así almáticamente. Si te doy bienvenida acá amaro plalo Josué. Rangle Josué saludile comen. Sunt solto model ande cachariat con godi dikela. Mangaste versión ande cada video. Si te habla de bendición tú que es hecho familiar que. Mangaste compartir intereses le borbales de Bleski. Kai sa elumia. Kai sal gene posibles. Jangle Johnny. Mangas para tu mende, te compartín a Mari palabra, palabra que trajo Jesús, porque almáticamente sí, para emociones, sí y es tema muy importante, muy desarrollado. Amén. Sam con Maripe Nicole. Bendiciones. Maripe Zaira. Bendiciones. Bueno, amaro tema sí almáticamente. Se da toma para emociones, ¿nada? Sí. Dase bienvenida. Hay mangas tu mendarte compartir. Que te hace ir el camay bujené o en vivo. Amén. Bueno, todo de la Amarillo te das duma de emociones y sentimientos. Sí. Realmente, si de la calle, tú estabas informados, hay hoteles de Cachabriamia de la mengue un numa con coto. Así que ya no es que cacha palabras de bendición, tú que hay que hacer familia. Ayundo al mistón ahí. Fernando vivo, por favor, te ayundo. Te ayundo. Bueno. Ayundol. Bueno. Ahí te das introducción. Cata soca más te das duma. Aben desde el principio, Nay. De Adán y Eva. En Sairo desmangue o texto. Mándelo. Ando Jardín del Edén de las emociones y los sentimientos fue un tema muy importante, Nay. Cana Abelo Duzmano ca Eva en Solan delate saría que sentimiento, saría que emoción de curiosidad, Nay. Ahí voy chillangli a hacerte comportilpe en hacerte manejile situación y se dejó engañar. Ahí más te das un poquito de cuál es la diferencia, Nay, también de los sentimientos y de las emociones y cómo los podemos llevar. En cito patrito, Nay, ¿coche? Y también Bueno, o micrófono. Soporto muy pache. empecemos con la reacción más importante. Que sí, Kai, Uriale, te aleja. Que sí, es reacción corta y seca. Por ejemplo, yo le digo al Josué que Jesús habló conmigo. Ahí vos ponés mangue. Bueno, bien, soy yo. Mande, chimporti, si mande si te da un con hotel, porque sí, vale, eso es muy importante, no cualquiera, todos podemos, pero pregunte a ver tu conexión. Pero, y es persona que no hay tan avanzada, al día, argilpe, turial el tu. Ahí después, y es reacción intensa, o y es persona intensa. Por ejemplo, me sin muy intenso. Demasiado. Siempre. Hay veces que tengo mi intensidad y hay veces que no. Ay, esperen, yo, che, pesado. No. Pero después, capaz cuando estoy, hace falta alguien. Siempre puede pasar. Y después, ¿a qué llevan a actuar estas emociones? Nos llevan a alejarnos, a sentirnos mal, estabas desenfocados. No está bueno. Es Así que
en realidad las emociones y los sentimientos fueron puestos por Dios. Sí. Pero cuando no las sabemos controlar, el enemigo se termina aprovechando de eso. O sea, que te dan Exactamente. con Eva, ¿no? Entonces, truste las dominio propio. Sarlazo Jesús te controliza las emociones. Hay Codonai. También sigue diferencia de la emoción y de los sentimientos. Sí, Exactamente. Ahí totalmente. te estás en claro que emoción y sentimiento no hay lo mismo. No. Emoción si llega a caer tú de repente. Sigue sarte. Y reacción al toque. Instantánea. Acá no, sentimiento. Si va eso que ya pensaste, ya lo meditaste. Algo que Permaneció. 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 En Sari Canavare completo que borba. Ayer tú qué. Total. Entonces es diferente. Acá no hay emoción. En Sayabel Sarcanalel tu adrenalina. Hay que ir a eso a confiar lo peyec. Es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas emociones que cuando no las controlamos con Dios son peligrosas. Por ejemplo, me te marama con encol. Te esperan la que va eso, que hay tu verla, para la emoción. Chi controlizar tembles. Entonces después si te arrepentiman. Pero donde cada momento, después si te maitas tu de ande caco, pero te la control. Ahí te llaman a usarte manejo situación ande emociones diferente. Sí. Y el tema de los sentimientos es si varios hay tú catanaquian lo pensaste, catasasan de tute. Si cocodía se diferencian hay Cada emoción tiene su estímulo. Sí, También. totalmente. ¿Y hay qué estímulo? Sí. Por ejemplo, el tristeza. Empezó a estimular tú. Te alejís tú. Te ves triste. Te ves mal. Cada emoción tiene su estímulo. Total. Sasamen caché un texto de ciertas emociones, Nai. Hasta lo demás. Leo yo. Caché, si pasa que mi letra medio complicada. No pasa nada. No pasa Como que nada. no se entiende ni ella. No, de chiches. Bueno. Sentimiento de gozo. Sentimiento de gozo. Eso me pasó el micrófono. A ver. Sentimiento de gozo. ¿Aliaré Acá la que Giovanni? Te lo juro que no. O sea, vos sí. Hasta dobles. Qué misma letra, sí. No ofendí, por favor. Demo. Yo tengo gozo, Nos alegría. Nehemías 8:18. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Vamos a pasar unos textos de cómo contraatacar las emociones. Ahí está. Preocupación. Primera de Pedro 5:7. Chilero. Bueno, por ahí. Por ahí. Yo verá, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5-7. 5:7. Leo yo. No, bueno. Primera de Pedro 5 al 7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Total. Entonces, en la Biblia la mejor manera de confrontar estas emociones es con la palabra, Sí. con la Biblia. Hay, saliendo de la intro y te das dando tema, habiendo duma de la sanidad, ¿no? Sanidad. Hay cierta venzas te ama el sentimiento ya. Sos tarcana amarillo, porque las emociones y los sentimientos vienen del corazón. Cuando nuestro corazón está lastimado, se reflejan nuestras emociones. Así que avendiscas catacodón. En Josué, si tú de Pedro Nay. Bueno, medio que no pega Josué mucho, o pero ahí, micrófono. ahí. Sí.
Bueno, para historia de Pedro. Sai di que o Pedro sai manush de más impulsivo, de más guiado por las emociones. Me queda llevar por sus emociones. Y lleno de más alterado. Ahí ando Mateo 26:51 Penel Katiagini esa me Giovanni. Obvio. ¿Me crees que con el teléfono, con la Biblia, compliquisles? 960 está bien. Primera, Mateo, ¿no? Sí. Mateo 26:51. Y que yo, Giovanni Rodel, hago tu mandarte compartir que día sea recelo en vivo que hay más bujené. Y también te camena, te habla tu men, que hay petición, que hay pregunta, mangaste chonla y a mí se respondió. 26. 51. Bien. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Sí. Bueno, a través que tercudó, o Pedro guía las pegó por las emociones. Hay seis dicas que o Jesús nadie lleno catia. Que y canachinen o canaven con imperfección los sacerdotes. Nachinte mai servin arnil pengo lengo ministerio. Hay seis dicas que o Jesús nadie lleno catia. La Ocan a ayudar la espalda. O Jesús ahí llenó quizás firma la voluntad de Dios. Guías por la voluntad y la palabra de Dios. Hay chilas por las emociones. Total, hay canasasco todo o Jesús penelca co Pedro. No sabes que puedo mandar más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabes que Saro Jesús controló sus emociones totalmente? O Pedro se hace que emoción te llena el escocán. Impulsivo total. Ay, que o Jesús no, o Jesús, ay, después penarles que es necesario que yo pase esto. Que o Jesús sale y el sentimiento. Ando Pedro Sasari que emoción. Claro. Sorprendente tu men, que emoción si por un tiempo nací al momento, ¿no? Sí. Así que emoción y que impulso. La lesando momento, ay, me clape de llevilpe para emociones, hay cosas. Claro, acá no Jesús sas leí sentir fijo. Sí. Hay que sentir fijo sas de ya el pueco otro chulpa la mente. Así que impresionante. Manguimial que ande caco tema o Jesús sigue mejor ejemplo. Sí. Serte controlizamen emociones, ¿no? Aparte, o Jesús siempre sigue que ejemplo de América que Sai. Total. Sai te controliza más emociones. Sai quiere hacerle totalmente. Y también ando Getsemaní. Sí, manguemial que un momento más emotivo. Ay, que pendales que pase de mí esta copa. Sí. Que es ir así como anotado. A veces es la cana. Que no, me caes para el final. Bueno, adelante. Entonces, y qué emoción, Sai. ¿Sos tar pendales que pasa de mí esta copa? Bueno, sos te pendales que pasa de mí esta copa. En realidad, a ver, o Jesús no es que darailo, catar, que saste mundarenles o tar de los clavos. Jesús no tenía miedo de eso. Cuando leemos ese texto pensamos que Jesús tenía miedo de eso y para todos penel pasa de mí esta copa. Pero cuando penel te copa en realidad penel te ira de Dios. Cayó Jesús en clan de todo momento. Pero después penel, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces hay dicas, Saro Jesús, salen de todo momento y que emoción hay y de repente, pero sale y sentir más duralo. Tabele voluntad a tu padre. Cada vez tabele la mente hay. Cana si hay que sentir fijo ando Jesús, por más que tabele que emoción o sentimiento de seguir a Jesús y te querés les que voluntad si tal firman de tute. Me indicó Dona. Si tú eres te agreguís. Mansas mate da automa pa
tristeza que atró David. Tristeza. Sí que andan las emociones que Está atró David, bueno. pero principalmente es tristeza. Sí. Sos te da boan de tristeza, ¿no? O David ande pescotrayo na closa bujeli. Carla Jelly andeles que consecuencia. O David, cometizar da pecado. ¿Sabes quién es segunda de Samuel 12, 13 al 14? Obvio. Segundo de Samuel. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo a David a Natán, peque contra Jehová. Negodo. ¿No? No, no hay. ¿Segunda o primera? ¿Sos en tu primera? No, ahí está. Segunda. Segunda. Perfecto. O David reconocí al ponerles que Canatan. He pecado contra el Señor. Eunatan ponerles que el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Era ese entonces. Claro. Pasé un versículo. David lape para pesque emociones. ¿No? ¿Y qué consecuencia de él es que te tupul te hacer el kayak show? Increíble. Sar y emoción ahí afecta el futuro. También. Van de Sahiek con el mismo punto. Para Moisés. Canal del Yale y ponerles que háblale a la roca y él va y la golpea. Y eso le impide la entrada a la tierra prometida. Cómo eso le afectó el futuro, porque tuvo una emoción, se dejó guiar por lo que decía el pueblo, se dejó guiar porque él ya venía con una emoción. Y eso le afectó su entrada, a lo que él más esperó, estuvo más de 40 años esperando eso. Y por una emoción se le arruinó eso. Claro. Ay, pala Clarice. Las emociones y los sentimientos son buenos. O del dianamengue, pero canach ya en este controlisle. Hay nai bajo o dominio cato Jesús. Si es riesgo nai. Acá si manien pregúntate que era un nai. ¿Cómo hago para no guiarme por mis emociones? Muy buena pregunta. Bueno, tenaguíseme por las emociones. Me he penado que trubuste contraataquís con emociones con la palabra. Saber querer a Jesús. Que lo detentirle eso ven, ¿no? Ahí vos contestilas con la palabra. Ahí chi mezclate llevar por las emociones. Chicho da pete diquel que buscalosas, ¿no? Me he penado que te contraataquís con la palabra. Ahí te echas a un morilón. Ahí te me casate o del te administrar las emociones. Si tan claro sabían ahí chima y te guisamen por las emociones, ¿no? Amén. Y también ando Jesús en los 40 días en el desierto. Se te casar o enemigo aprovechilpe. Sí. Sostarzas en que estado de vulnerabilidad sole. Había pasado 40 días sin comer. Mira cauic chazo, sin tejao. Ay, la menía jolí. Entonces, sí, y qué emoción que hay allí es vulnerable, ¿no? ¿Qué dice Josué? Cada su Giovanni. Bueno, sorprendazas o Josué. ¿Cómo hago para no guiarme por mis emociones? O David, lape que atarpesque emociones. Sí. Hay cultura emociones sin gardeles que hay tristeza. Che, Jelana. En consecuencia, Qatar
te guiail pegatar pej emociones. Ingerdeles kai marti gatar les koshau. Referencia que me camó te dau con caco. Es que chiste vos te la hacemos para mar emociones. Vos te me cas, te le lo de lo control gatar mar emociones. Amén. Total. Es que Codó se hizo creer Jesús, o Jesús responderles que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O Jesús no se llevó por el sentimiento ser credo David, sino que soy primeramente palabra catotel. Vengan que la manera y de las únicas maneras que tú usas en contraataquís las emociones malas sí cana defendís tú con la palabra. Sí. Es que también o Jesús has preparado con la palabra. Total. Canabelo o enemigo, ainay tu palabra de chuilo, sárqueres. Es que vio enemigo Sárqueres. de les que numa con palabra. Es que también ibo ataquir con la palabra, pero eso que el bo transforma una verdad en mentira. Entonces, tabel tu 100% verdad de chuilo, saigan hijo de batalla. Total. Amén. Así se pregunta Joani, Sí. ¿cómo puedo controlar mis emociones? ¿Cómo podré controlar mis emociones? Te controlís tu emoción si te pensís. ¿San controlirás o Jesús las que emociones? O control que saca o Jesús impresionante esas. Sí. Total. Pero nadie me controla que amar emociones. Te gusta navas payotel ahí. Te me caste control vos. Total. Ahí entra el Espíritu Santo. Vos y Amaro, compañero, ahí vos, si charela menai, sarte controlís, amar emociones. Ay, maizás a mis historias de gente que no controló sus emociones. O Pedro sos su mejor ejemplo. De Ginase Biblia, siempre estás muy... Siempre Pedro, siempre vos. Siempre estás muy Se parece. emocional, almático, ¿nai? Sí. Canaguís tu but para solares ando momento. Y ni siquiera te pones a pensar, o sea, querésle... Consecuencia. Claro, Muy inesperado. chitis que se consecuencia que se haya el petute. Entonces, la mejor manera de ser controlarle sí con intimidad, con Espíritu Santo. Ahí vos sí te pagullo, tu carácter, te se haya vuelto sentir de Jesús. Es que también o carácter si son mayo del camel te pagó el ande Sí. Para las dos penasas. Cana tú de hecho trae acá Espíritu Santo en él es que le control catamán vos lo primero su querer si te transforma en tu carácter te ala tu san acostumbrado te chino te mares tu con chopral si te final tú que nada más querles Total. o tal vez desobediente lo primero que hay vos si te pagó él si tu carácter eso estarán con dos a ver las emociones Josu, ¿cómo te creo que hay pregunta? Sí. ¿Para qué? Sarsi, ¿cómo para qué Dios tome control No. de mis emociones? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que Dios tome control de mis emociones? Ahí está. Bueno, me he penado que trubuste entreguísame en Catel. Trubuste darles el cheika tramorilo. Amén. Trubuste darles o control te vos querer sobocamel ahí te chol el jelly sobocamel ahí te enclaven el caibochicamel Amén. ahí te querer andamen de sobocamela. Total. Sarpene la Biblia, pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros. O del si los pensamientos de bien y no de mal. Amén, usted aferrízame en que hay palabra. Usted chasla, anda moriló, ahí te variol, te levilpe. Ahí usted aferrízame a la voluntad del Señor. Bueno, Sare, pregunta. Sare, repetese pregunta. ¿Cómo hacer para que Dios tome control de mis emociones? Para mí, usted me caso, me caste, o sea, tenés intentís
te lazo controlame en catar emociones, te manejizame en amar emociones. Telele hotel. Si no, vos te reconocís que Biles de Olesco nunca te interesaste manejisle. Sí. Trupulame y ayúdale de Olesco. Sí. Totalmente. Total. Mi respuesta, sí, Espíritu Santo. Tena lesan de kako procesos tarsiyek proceso. Cuando del camete transformir cho carácter, desan de yek desierto. Ahí tena besando desierto con Espíritu Santo, del tuquepanac. Literalmente. Total. Sí. Así que tú estabas amigos del Espíritu Santo ante todo tiempo. Sí. Tú estar ganando desierto chillan escaizan. Disque feliga, disque se chillan escaizan. Pero Espíritu Santo si cae lecho vas, espera tú qué, tranquilo. Me simtusa. Claro. Y dicha emociones. Sí. Hay perazón de cacón hay en tener un corazón sano, Sí. porque del corazón salen las emociones. Sí. Ay, Entonces, también, bueno, de- también psiquicolá. También te desayo Espíritu Santo te lee el control cataramar emociones. A mí putati dudisna. Me penó que truste me ahí. Sí, ahí está. Nájole a vos, Josu, nájole a vos. Bueno, ya está. Agarrar el micrófono. Sailes así, le conobase, y ya está. Ahí. Sailes le conobas. Bueno, Bueno, Bueno. Telelo o del control dominio. Sa o control telelejo, ¿no? Ahí te sicharé la memboso te querás. Te vo sicharé te vo guila amar emociones te quererle vos. Te vos sicharé la mensa. Penele Biblia. El espíritu les enseñará todas las cosas. amén. 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 Totalmente. Ahí te también su camat penau sí que tabela menieki los astonai. Por ejemplo, Orri David siempre penelas examinó Dios mi corazón. Sí. Entonces, Trultana menieki los astó de amar emociones estaban reflejadas de esa manera. Amén. Porque cana chuilón maladolo tus emociones, tus sentimientos se van a reflejar en tristeza. Y la verdad Dios quiere sanar primeramente nuestro corazón y nuestra alma, para que después nuestras emociones se reflejen y tengamos el sentir de Jesús. Amén. Sí. Entonces, y también sabes cuál era el versículo, ando Lucas 12:34, que es penel, porque donde estará vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, Kaitumai, sosas chile emociones, ¿no? Donde más dejes tus emociones, donde más dejes tu corazón, es ahí donde tus sentimientos y tus emociones se van a ver reflejadas. Amén. Por ejemplo, Kanamekechu y lo ando rencor, ¿no? Ando sentimiento de rencor. Chile emociones y te ven reflejadas en eso. Kana san con Jesús en diferentes sinai. Empeciste a actuar y serleste, sostar chuilo, catame quién les con Jesús. Entonces, también camabas te dautum un poco catacodonai, con tu Sí. sentimiento de rencor. Aizar o del se desastiarles. Encima hay un versículo que sigue ando Mateo. Que si del corazón salen los malos pensamientos. Sí. Cuando malos pensamientos, sí, ando corazón. Tribuste mecas, caudel, te refrenables. Que sane nuestro corazón. Total. Sí, totalmente. Por eso en el texto lo dice, ¿no? Del corazón salen los malos pensamientos. Ahí David Penelas, Señor, examina mi corazón. Entonces, usted me casa Mariló, Cabasca Todel. Sí. Ahí te sastiarles. Después, si te casar a Maro carácter, ¿no? Si le hice cambio, ahí se menos sentir de Jesús. Amén. sorpresas tú. Te me caso, amor y lo dispuesto, andales que vas.
digamos, Sí. sastiarelles. Mismo con el tiempo, si te echos, te traís sarleste, ¿no? Total. Man con el rencor, sasma y el proceso, cayó del pendama que truste, perdonis. Sí. Jika chiu, tú perdonizas menos chiu te auto de prichos te servisman. Sostar si cada varo rencor ante chuilo, que afectiran de sache áreas. Es que acá está en un... Espiritual, con chi familia, servicialmente. Hay pendamangue ya, de un macago manush, hay perdonizar. Ahí me pendaban es que no, chica mau, no, sostar que eres mangue cada hasta ardente marama con hotel, tena que eraules. Ay, habló con y susurro apacible, ay pendamangue. Si yo te perdoné a vos, si yo perdoné todos tus pecados, ¿por qué vos no? ¿Por qué vos no querés ser como yo? Y ahí dije, uy, musay mangue. Hay muy meta establecida de todo tiempo hasta va a usar a Jesús. Te refregiuca Jesús. Pero tabel man rencornas chiu. Entonces lem perdonizardem con muy bueno. Sostarnay lo mismo te penesle. Sarte con chuilo. Cheleute Sí. aliardo. Claro. Claro, claro. Entonces, tabel rencor ande chuilo. Si te afectil de gran manera. Sí. Che emociones, che sentimientos. Sostaro rencor sí ex sentimiento, manguimialna. Total. Sí. Manasco de ajoleando un momento, sino que catas así sentimiento plantado Sí. ande tute. También es decisión, También decisión, sabes, melem y ex decisión. Soste, te va a usar hotel, te va a usar Jesús. Te penen, bueno, refregir que a Jesús. Total. Bueno. Sky también sarpenela sujwani. Que sí me embujeliando morilo. Ay, amen tru te prinjarás que jardinero. O jardinero si Jesús. Sí. Ay, sai penas. Cano, sai trupuste darles o dominio, trupuste darles el cheika a morilo. Te sai o jardinero, te empecil te podil. Te empecil te podil, es tristeza, es falta de perdón, es amargura. Amén. Te sai te podil, es falta de intimidad. La tibieza espiritual. Sí. Lo mismo sartenas no pago, perdón. Buste y Ortiz y dejar ir las cosas. O sea, buste me castellan y Angélica y afectíname emocionalmente. ¿No? Sí. Sí. Tená ferrízame que la Angélica y ducavéname. Vai la Angélica y afectíname emociones. Yo te gusta ferrízame lenda. Sino dejar ir. Sí. Total. Y también como Dios no juega ese papel de sanarnos, porque uno solo no puede alejarse del rencor y esos sentimientos tan fuertes, pero Numa o Espíritu Santo ya en él sarte te querer sanai. Hay Sasmanik preguntan ahí ¿cómo hacer que Jesús tome más dominio en mis emociones? David. Si te querés ponérselo yo en el podcast pasado, ¿no? Sí. El mío fue más amenazante. No, el Mal. Porque otro Mal. Johnny más amenazante esas. Estás leyendo mirada que me este mundarelma. Apretado. Te lee el dominio que te amar emociones, ¿no? Sí. No ser de caules en oración. Amén. Usted mangas Lester. Porque no me voz ahí. O sea, también a mente vos te dasles o lugar. Sí. Porque es caballeroso. Sin también darle su permiso chiste afectil, ¿no? Total. ¿Tú, Zaira?
proceso, Magmiel. No hay que va a cambiar tu carácter de la noche a la mañana. Totalmente no. Sí, proceso hay odel solamente te sastiare la malvilona. Te empecilte te sastiare todos los sentimientos que hay a mismo mente andamente, ser inseguridad, ser jolí. Hay odel si con sastiare malviló porque del corazón vienen las emociones. Entonces, odel su trabajo es que es ir al punto. Odel solamente se estirar malviló primeramente. Hay penable pale. Las emociones son buenas porque nos las puso Dios, pero cana odel nayan con controlarle. Cosas que hay afectil tunay. Entonces, te me casto del sastiar el malviló. Ahí te empezaste a hablarme o sentir de Jesús. Sí, versículo que hay en él. Haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo sentimiento que hay pasando Jesús. Que Jesús pasó un montón de emociones, pero o sentirán del esas o mismo, ¿no? Entonces codo chimequia te claro, sale meta. Lo principal es meta. Total. No tengo para agregar algo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo hacer que Jesús tome el control de nuestras emociones? Yekjes ando ye culto de niños. Hoy respenda. Gurri para que Odel te cambil choilo entregué choilo caudel ahí te hay que Odel te cambil te pagobel o choilo ahí te del choilo descoilo ande tú te no literalmente pero yo me acuerdo algo así era, no la escuché, no escuchaba mucho, pero era un cambio y yo casi no hice, pero era muy buena la prédica. Imagínate tener las emociones de Dios, tener todo controlado. Total. ¿Me hace nuevo versículo? Ya. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me digo que meta, sascachá. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Sí. Obediente Amén. hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Andeles que obediencia boyanelas que gata salir y recompensa. Quizás amé. Total. Para cosas le y sentir tan fijo. Sostar gata yanelas pequis recompensa. Totalmente. Hay chica con hay del camel te empecil te pagó el amaro carácter. Hay quererles a través del corazón. Es un tema complicado, te me casna y amar emociones. Sostar, pero chitru te traes de emociones. No. Van depende a cómo irra hay personas que nachis te traes de emociones. La verdad que no. Sostar, si te ven tus emociones, te querés impulsos. Hay un enemigo también, se aprovecha el pecata codonai, pero cana tu san fijo, ando de la y el Espíritu Santo enseñé el tu kenai, serte te reaccioniza a ciertas situaciones. Arquerdeo Jesús, hay pendables en el Getsemaní, cuando le cortó la oreja a Pedro. Entonces, si te la su control, quizás con Jesús. Amén. Si tú me embarazo de agreguín.
con el rencor. No. Con los sentimientos. Hoy Rapusleate Abela Meyeke experiencia para las emociones. Con las emociones, con Del los sentimientos. resentimiento. No del resentimiento, cualquiera, en Lo general. que sea. Así impulsiva, muchas veces. Muchas veces. No. ¿Tú, Zaira? No. Nicole Janerles. Yo antes era una persona muy impulsiva Demasiado. en todo Claro, y me Pedro. jugaba mucho en contra. Cualquier cosa, manguesas, lo más grande del mundo, y siempre me dejaba llevar por las emociones. Hasta el momento que se hace el proceso, ¿no? Hay programas del que más chiu te inspiraban de emociones. Y realmente en esta etapa estuve aprendiendo eso, ¿no? De cómo dejar que el Espíritu Santo se lleve por las emociones. Hay o mejor consejo que hay Camille Clem, saste me que es tú, ahí te lee el dominio o Espíritu Santo. Totalmente trubusardem, y hasta que no lo hice en achizardem, tuve que dejar mi yo de lado para dejar que el Espíritu Santo ponga sus emociones en mí. Hay diquían que cana si te ve el cambio. En vez de poner emociones e impulsos malos, vamos a tener impulsos buenos que nos pone el Espíritu Santo. Sarte guyis para brecaste. Y esos impulsos que pone el Espíritu Santo. Pero me hace pena que se me hace Jenny que me lleva demasiado por las emociones. Sí. Y también pasé esto, ¿no? Por dejarme llevar de las emociones, empezar a sentir tristeza, rencor. Pero el del Espíritu Santo se estar de ambuelo. Y mis emociones empezaron a cambiar totalmente. ¿Tú, man? No sé, hasta hace un ratito estaba medio amargado. Sí, ¿no? estaba un poquito. ¿Tú, Josu? Pero bueno. Bueno. Dengle. No, son esas. No, dengle. Bueno, que Jeremías sale y es montaña rusa. Y es montaña rusa de emociones. Ando Jeremías 20, 7 al 8 en el: Oh Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Que Jirpe estaba muy afectado. Pero es que me engañaste. Sabo a San Mandar. Sostar cana de la carelca Jeremías. Mangue mi alme, pero que vos abruquela hasta ver ande caber situación, no vos te del Duma y sabo que te hacen la estar aliares. Salí crisis existencial tremenda. Me aliarama muy identificada con los Jeremías, sí. Estuvo 23 años predicando y nadie le hacía caso. Los perseguían, se reían de él, era motivo de burla. Pero Dios nunca le había dicho que no iba a pasar por todas esas cosas. Al contrario, cuando Jeremías 1:19, Canabó Carel, dijo llamado, esperarles que ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Amén. Dios le había prometido que iba a estar con él, pero él se olvidó. Ante cada momento de emoción, visterdaco del Saslesa, visterdé promesa que penales, pero yo estoy contigo y te protegeré. Se dejó engañar por una emoción momentánea. Meserdema cana Jesús pendá, en el mundo tendréis aflicciones, pero descuiden, yo he vencido al mundo. Canabel codía emoción engañosa, a mí visterdas que o Jesús te ofenda, codoc palaturo ves canatú zancadiá, yo ya lo he vencido. Amén.
Jesús, como le prometió a Jeremías que iba a estar con él, nos dio la misma promesa. Dios le prometió a Jeremías que iba a estar con él, pero Jesús nos hizo la misma promesa a nosotros. Sí. Maite Penel. Bueno, que Hilpe, Maibut, que Hilpe, y andó 11 Penel. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Que acá es el mismo capítulo, Ante él mis perseguidores caerán. No Sí. pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor. Wow, Es el cómo mismo- cambió su emoción, Nay. ¿Cómo cambió? Pero, ¿qué pasa? Se acordó de lo que decían. Se Giro acordó. 180 grados. Un giro. Penel, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Amén. Anda firmeza. Prenda, canten al Señor, alaben al Señor. Manay bocodo, que quejí la fe. Sostar, cana, sorprendió Isra recién, Nay. Cuando contraatacás con la palabra, de soprar el cataco de emoción. Primero vos hacen de queja, sale esa emoción de queja. Pero cana empezar de te ser el pesque, ahí te contraataquilo con el borba catotel. Lo pasó. Esa es la mayor forma, ¿no? Sí. Deben ser nuestras emociones. Vale con los Jeremías, Ando Lamentaciones 3:17 Penel. Y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Manasle paz, manasle felicidad, manasle fuerza, manasle esperanza. Cacó, ande el capítulo. Wow. Se había olvidado de ser feliz. Dixar emoción ataquil tú. Chima y seres me canasim cadia triste pena uy. Decima feliz. Canalo donde crisis existencial. Yo fui feliz alguna vez. Cualquiera. Ahí me el fenel. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Me acabo cagó, te declarís con tu familia. Tabel, y es palabra te contratatís cada enemigo. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio las salvaciones del Señor. Amén. Me como Amén. cacote, hablan de Chuiló, te fenés. Las misericordias del Señor nunca acaban. Grande es su fidelidad. Te Chuiló recordil cacó, que el Señor sí fiel. Jesús. Vos sí, porción que hecho alma en el hil. Codo vacío que hay leer esa cana, o Señor sí codía porción. Me indico a consigue respuestas o enemigo camel tataquila, andame en emociones, pero Jeremías contratizará con 10 palabras. Sí. Cerdapen de promesas. Me espero que Canazán cadian de un momento de crisis a los Jeremías. Tru ustedes tuvo rica de promesas, cadiatotel. Amén. Sí. Amén. Bueno, agrego para eso. Ahí. Kai- Sai. También sai dicas que Saro Jeremías Guindo Sailo. ¿No? Que pagudales que emociones. Me he penado que amén trugusti Guindos amén. Que o Jesús muló palamén de pecudó truyul. Te Sí. amén de te sai vela mencudía intimidad. Te sai nascasti en poleza. Amén. Te sai alinila mar emociones, ¿no? Truguste serás amén. Catar cudo sacrificio que querdó Jesús. Amén. Te sai aliniza mar emociones. Amén. Y hablando de Jesús, me decía qué historia, ¿no, Giovanni? Sí, la De historia Jesús. de cuando Jesús calmó la tormenta. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: cruzaremos al otro lado del río.
Dejarán a la multitud y se lo llevaron en la barca, donde estaba también, lo acompañaban otras barcas. Desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús en la popa durmiendo sobre una cabeza, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Sí. Jesús dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían uno a otros, Yo acosté. ¿quién es este? Ahí está. Ahí. Bueno, te tomo todo, te tomo ¿De? ¿Sabe agregar eso? ¿Se agregar eso? De agregar. Bueno. Guinas para las emociones también, coche. Dale confianza. Me clepe. Se dejaron llevar por el miedo. Che aferrizaile que a Jesús. Mal. Lenzas literalmente. Estaba con él. Ay, a me embutati me cas. Sam con Jesús. Ay, me cas te dominina me enamoré. El emociones. Total. Todo que los discípulos empezaron a tener miedo, ¿no? Sí. Y Jesús no, porque Jesús sí sabía controlar sus Sabía emociones. controlar las emociones. ¿No? Tengo. Todos asustados. Y Jesús durmiendo. Tranquilo, como si Tranquilo. nada. Como si nada. Sale control de sus emociones. Dominio propio de sus emociones. Que dominio propio darles tu Espíritu Santo, ¿no? Sí. Donde cago tiempo, truste gullis, con todo. Sabes en dominio propio, Y tranquilidad. tranquilidad. Ay, para ir terminando, Amar Objetivo con Caco Podcast, Saste aliarás. Cómo las emociones nos pueden jugar en contra y cómo controlarlas. Hay respuesta, Seo Jesús. Tabas, Saro Jesús. Hay que, o Espíritu Santo, se te sasterero. Amarillo. ¿Cómo este que con adoración, ¿no? Con la guitarra? Hay un que más te hasta ver comentarios. Ah, dicta, te van a preguntar. ¿Seguro? Tráeme que saludo Brighton. Saludos Brighton. Saludos. Para la burla, claro. Wow. Sí. Dele un micrófono. No, yo mejor. No, Cables. Eso, pasa el cable. Ahora. El lunes también de esas culto hay Me pasé. prediquivas, almenabas que o Jesús potrujul, canayalas podrón potrujul, sajuiras les que encontra, les que sentimientos, les que emociones. Hay sal geneca esas payaleste, empecinas te chungarden, este yudenan del este yeli. Te maldecirles. Hay sagudala geneca esas payaleste, sas les que niamu y a les que amigo ya. Les que geneca y dikena les suacoyes. Hay kudo jugira les que encontra, les que emociones. Pero sorprendeme el lunes, ya en esa visa se o más varizor cata o Jesús, se hace más baro sentimiento, o amor, sí, o más baro sentimiento que haya mendeci. Hay kudo do bizardaza, kudo frenizarda casal sentimientos. Soste porque vos di clape amende. Hay les coamorzas más baro catarzao sufrimiento, catarzao necesidad, catarzao una clo, les coamorzas más baro. Sí. Marca con tus manos que tenemos ese depende del que dicho, dadme claro. Chipenda que trae el ángel te salvilto. En todo momento, que tenemos las que emociones, las que sentimientos. Pero Jesús sale en meta. Te camela menamente, camela la janguería. Te salvira menamente. Hay cocheca y san. De tu que 5 minutos amén, adorizarle te blesa y jurizar. Hay ping. Desde que
te sastiaré emociones, te sastiaré sentimientos. Ahí te tuvo. A mí me vas a María acá. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Man ayúdale de Blaster, te manejís emociones. Con otra vela para la pantalla. Como te repetir mansa. Debla, man autotar te ayudisma, te manejé un muge emociones. Como otra vez tú que controlé el muge sentimientos. Hay muge pensamientos. Es tú que Debla. Es tú que Señor Jesús. Espíritu Santo, sean bienvenido. Espíritu Santo, visitizar Callené, Señor, Caidikenga Covideo, Señor. Sunchosarle, Padre. Chocho vas pelende, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dele sogodianelo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que te cachá palabra tarecel calengueile, Señor. Señor, te hablengue de ayuda, Señor, de tu malenza, Padre. Apale, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Espíritu Santo, Cachesan, Padre, Mangaututar, Señor, donde caco tiempo, te les total control y dominio, Señor. Ahí te sastiaré, Amariló, Espíritu Santo. Padre, cualquier sentimiento, Señor, que nos quiso alejar de ti, Señor. Padre, que estemos alineados a ti, Espíritu Santo. Ahí te vas con un sentir del Jesús, Señor. Padre, me casan de chevazo, godí sentimiento de tristeza, godí sentimiento de rencor, godí sentimiento... Cainay tutar, Jesús, me casle, Señor, godí sentimiento de cansancio, Jesús. Oh Espíritu Santo, empecite sastiar el chuilo. Oh Espíritu Santo, empecite del duma carintute, cachi familia. Oh Jesús, camel te sastiaré la madre el sentimiento ya. Ahí te vas totalmente, Saro Cristo. Nombre poderoso de Jesús. Amén. Oh Espíritu Santo, empecite ministril, chuilo. Empecite sastiar el chuilo, ducado, herido, ante caco tiempo. Oh Espíritu Santo, lel choilo ay choliek nebo. Oh Espíritu Santo, que era el pesquiobran de chotrayo acaná. Espíritu Santo, me mangaututar, descudriniza maruilo, taliniza maruilo con chu propósito, Jesús. Déame sabiduría y entendimiento de palabra. Que el Señor que eso odia ataque a mesa y ataquís, Jesús. Déame tu autoridad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Tú reinas, amor, emociones. Bueno, sunt tot modelan de cacheriat. Naitu mengi que Bejlen ay ayundene borbale de Bleski. Ay. Jan de Blesa. Shalom.